Estuvimos nosotros observando la clase anterior sobre las virtudes platónicas y estuvimos hablando sobre Platón. Ayúdeme, Ámbar, Córdoba. ¿Qué recuerda de la clase anterior? ¿Qué temas que se acuerda? ¿Qué elementos puede recordar sobre Platón? ¿Qué anotó? ¿Qué no queda claro? Preguntas, dudas, inquietudes. Dicen no me acuerdo nada. Todo vale. Pero díganlo, por favor. Vamos viendo para recapitular. Esa es la idea. ¿No? Díganlo, sin miedo. Profe, no me acuerdo de qué era que estábamos hablando. Sin miedo, sin ningún miedo. Estábamos hablando de producción del pensamiento, matemática y geometría. Ya, estuvimos acabando esta perspectiva sobre la matemática y geometría. Vamos a entrar con la perspectiva de las virtudes platónicas, pero estuvimos hablando principalmente de Platón. Y dentro de la consideración de las virtudes platónicas, uno de los elementos que se interrelacionan, por eso yo les decía que es una especie de bisagra, el elemento de Platón, entre lo que vimos al final, que son las virtudes, que son las consideraciones de la matemática y la geometría, y la consideración de Platón. Entonces, en base a lo que ustedes me han dicho, hemos acabado con las escuelas y vimos Platón. ¿Recuerdan? No. Si no, comenzamos desde ahí. ¿Qué se acuerdan? Todavía no vamos sobre Platón, dicen. Ya, entonces vamos con eso. No se olviden, estamos reconstruyendo. Esa es la perspectiva. Hasta donde nos quedamos, que se acuerdan. Sin miedo, tranquilos chicos. La idea es que vayamos completando. Gracias, Felipe. Entonces vamos puntualizando estos elementos. Vamos entonces a introducir la perspectiva de las virtudes platónicas. Y vamos a hablar, como les decía, de este autor que nos permite entre los temas anterior y este que continúa a venir puntualizando elementos fundamentales de la filosofía clásica. Uno de los representantes más importantes es Platón, discípulo de Sócrates y uno de los pensadores más prolijos dentro de la época griega. Es decir, que ha trabajado muchos temas y que ha venido realizándolo de una forma mucho más eficiente, tal vez, que los anteriores pensadores. Platón, ¿alguien, por cierto, sabe quién es Platón? ¿Ha escuchado qué ha dicho Platón? ¿Qué decía el joven Platón? Platón cree que existen dos mundos. Ya Platón decía que existían dos mundos. Platón hablaba del mundo de las ideas y del mundo de lo sensible. Lo vamos a ir puntualizando. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo sobre Platón que ha escuchado? Que los sentidos nos engañan. Que los sentidos nos engañan. Muy bien. Recordando la perspectiva de lo que estuvimos hablando en investigación, Platón es uno de los primeros pensadores que dice, los sentidos nos engañan. Lo que ustedes ven es solo una perspectiva de la realidad. Entonces, Platón va a puntualizar dos conceptos. Uno, doxa y episteme. Doxa es la impresión, la opinión, la conjetura que se tiene de algo. Es la información obtenida a través de los sentidos. La información que obtenemos por los sentidos. ¿Sí? Por nuestros 5 sentidos obtenemos una serie de elementos, pero esos elementos, como ha dicho la compañera, nos engañan, no llegan a completarse en su totalidad. Dentro de estas consideraciones, solo podemos nosotros obtener este conocimiento, pero este conocimiento no está mediado por la razón. Entonces hay que avanzar un poco más hacia un conocimiento racional a través del razonamiento. ¿Qué entendíamos por episteme? Epistemología. ¿Qué quería decir?
¿Qué era epistemología, episteme? ¿Qué recuerdan? ¿Qué se acuerda Sofía Naranjo? ¿Qué era epistemología? Estudio el conocimiento científico de la naturaleza. ¿Ya? ¿Y como tal episteme? Solo el término, no se olviden, era ciencia. Nosotros lo relacionábamos directamente con el conocimiento científico, este conocimiento objetivo. Es decir, que no depende de nuestra percepción, sino que se da como tal. Y dentro de esta perspectiva se va a ir enmarcando lo que ustedes ya anunciaron, la visión de los dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Sensible, ideas. ¿Sí? Este filósofo va a ir puntualizando estos elementos y va a tratar de comprender directamente que los elementos fundamentales serán los que se acerquen hacia el conocimiento de carácter racional. Bien, dentro de estos elementos entonces vamos a puntualizar justamente el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Para ello vamos a visualizar un pequeño y corto video que se llama, o mejor dicho, la explicación de Platón se llama el mito de la caverna. Por favor, puntualicen los elementos que les parezcan más relevantes para irles preguntando. Nunca debemos nosotros quedarnos con lo que vemos. No debemos asumir como verdad lo primero que se nos presenta. Algo que nos deja la filosofía es que nosotros no debemos creer lo primero que escuchamos, ni lo primero que vemos. Y esta alegoría, como ustedes pueden observar en el video, que es una alegoría porque tiene un significado simbólico, trata de explicar algo más allá de que existían personas en las cavernas o no. No ese es el sentido, sino lo que ustedes han manifestado. Principalmente que debemos mirar desde otro punto de vista. La filosofía nace cuando se contrapone a las ideas establecidas, cuando se contrapone a la perspectiva de que solo existe un punto de vista, el del mito, cuando se va cuestionando la realidad. Entonces, dentro del mito de la caverna, dentro de esta alegoría, de esta forma de explicar, está tratando de explicar las ideas, está tratando de explicar cómo se generan estos puntos de vista. Es una explicación sobre la teoría de las ideas. Y manifiesta implícitamente, esto está expresado en un texto, ¿alguien recuerda? ¿Se manifestó en el video? ¿Qué texto habla? ¿En qué texto habla esto Platón? ¿Qué texto es en el que se manifiesta el mito de la caverna? No se olviden, la República. En la República está este mito de la caverna que trata de explicar, la República de Platón, trata de explicar de cierta forma la consideración que estamos nosotros denunciando. E implícitamente está hablando de dos elementos, el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Para Platón existen dos mundos. ¿Qué es una idea? ¿Qué entendemos por idea? ¿Qué es una idea? Un pensamiento, la expresión de un pensamiento. Sí tiene relación con el pensamiento, pero no es necesariamente una expresión de un pensamiento. ¿Qué más es una idea? Una representación mental de algo. Es una representación mental de algo. No se olviden eso. La idea es una representación mental de algo. Ahora, ¿qué es lo complicado en Platón? Que para él el mundo de las ideas no es algo mental,
es algo que existe realmente, es un mundo que está fuera de la consideración sensible. Ya lo vamos a ir puntualizando. Si nosotros observamos el mundo de las ideas, estamos hablando de una representación, esa representación de la realidad. Pero para Platón deben existir ideas puras, deben existir conceptos puros que no estén ligados a consideraciones sensibles. Si yo observo, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes observan aquí? Una figura. Un triángulo. Ya, un triángulo. ¿Dónde está el concepto de triángulo? ¿Dónde existe el triángulo como tal? No en lo sensible, dice Platón, porque debemos dudar de lo sensible. No puede estar aquí, no es el objeto que ustedes están observando, sino que tiene que ser la idea que se tiene sobre el triángulo. Porque el momento que ustedes observen otro objeto que se parezca a un triángulo, lo van a llamar de la misma forma. Este mundo de las ideas, entonces, es esta consideración o este elemento que no está solamente en la mente, sino que reside propiamente cada uno de estos conceptos. Y solo aquí podemos hablar de verdad absoluta. Es decir, solo aquí podemos decir que todo lo que encontremos ahí son verdades. Si tenemos la idea, por ejemplo, de caballo, nosotros en la realidad, ¿qué observamos? Un caballo grande, pequeño, blanco, café, diferentes colores, diferentes elementos y demás consideraciones. Pero no podemos tener la idea. ¿Dónde reside, dice Platón, la idea? ¿Dónde está ese concepto absoluto que permanece, que no cambia? Eso que nosotros observamos es solo un objeto, solo sensible, pero debe existir en otra realidad realmente lo que nosotros tenemos como concepto, como por ejemplo caballo, como ese concepto que está más allá. En cambio, el mundo sensible es donde nosotros habitamos, es donde están las cosas. Si lo comparamos con la alegoría del mito de la caverna, ¿qué sería el mundo de las ideas según esa alegoría? ¿Dónde está ese mundo de las ideas? En el ejemplo. ¿Qué representa el mundo de las ideas? ¿Qué será en el ejemplo del mito de la caverna? ¿Qué símbolo, qué objeto sería? Lo que creen que ven las sombras, Ese es el mundo sensible. Las sombras están acá. Las sombras son el mundo sensible. ¿Y el mundo de las ideas? El exterior. Lo que está afuera. El exterior. Y sobre todo lo representan con el sol. El sol es la representación de la idea. Es la representación del conocimiento. Es la representación del entender. Entonces, este símbolo, por eso es alegoría, esta simbología de la persona que sale y ve la luz que emana el sol es la perspectiva de la idea. Y aquí las sombras. Entonces, lo sensible nos engaña. Debemos evitar lo más posible engañarnos. Debemos evitar lo sensible. Debemos guiarnos lo más posible hacia las ideas. Es decir, buscando detrás de aquello que se nos muestra, cuáles son los conceptos que están detrás, cuáles son las ideas que están detrás, para poder alcanzar verdades. Ahora, como les digo, ¿cuál es el problema con Platón? Que para Platón el mundo de las ideas realmente existe. Entonces, ¿cómo puedo yo traer de aquí a acá? ¿Cómo? Sale del mundo de las ideas al mundo de lo sensible. ¿Cómo puedo hacer eso? Experimentando, o sea, de lo que se quiere saber, experimenta como más a fondo. Ya, todavía aquí la consideración de la experimentación, que es algo de la ciencia, es decir, hago un experimento para comprobar si lo que se está viendo todavía no llega. No se olviden que estamos hablando de filosofía. Es una buena explicación. Tal vez esa es la explicación que se le dará después a Platón para solucionar su problema. Pero ¿cómo creen? ¿Qué hace Platón? No logra... Abriendo nuestra mente. ¿Perdón? Con imaginación.
Bueno, tal vez con la imaginación, pero la imaginación cae en el problema de que hay cosas, por ejemplo, yo me imagino un unicornio. Un unicornio no existe en la realidad, pero es una interpretación de dos elementos que yo puedo observar. Entonces la imaginación puede caer en el error. Ahí es donde entra en conflicto Platón. ¿Cómo unifico el mundo de las ideas con el mundo de lo sensible? ¿Cómo hago o cómo hace el cerebro para traer de aquí y ponerlo acá? Ahí justamente entra en crisis Platón. ¿Cómo unifico? Porque él está dividiendo. Está dividiendo la realidad en dos mundos. El mundo de las ideas por allá no sabemos dónde y el mundo de lo sensible donde nosotros habitamos. Pero ¿cómo hace el mundo de las ideas para pasarnos esas ideas y poder relacionarlos con lo sensible? Es lo que no logra explicar Platón. Trata de inventarse aquí a un dios, pero sigue cayendo en el problema de lo mítico. No logra explicar racionalmente cómo pasa del mundo de las ideas al mundo de lo sensible, porque nuevamente le repito, para Platón este mundo es real, tangible, está ahí. Que no lo podamos alcanzar no quiere decir que no esté ahí, pero existe. Posteriormente, nosotros tal vez diremos, esta es una consideración del cerebro. Es decir, no es que existe un mundo de las ideas, sino que el cerebro genera conceptos para entender la realidad. Posteriormente, Aristóteles intentará solucionar este inconveniente que genera Platón, pero es una buena forma de explicar cómo se va generando el conocimiento. Y lo más posible, o la perspectiva más idónea, será alcanzar el mundo de las ideas. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no haya quedado claro. No es un tema sencillo, pero las ideas principales deben quedarnos. Mito de la caverna, que es una alegoría, es una perspectiva de explicar cómo se genera el conocimiento. Nosotros nacemos en esta visión del mundo sensible y vamos a través de la razón alcanzando lo más posible las ideas que son puras y verdaderas. Todo lo que se nos muestra, esta idea de justicia, de bien, todos estos elementos, solo son visibles en lo sensible como elementos aislados. Pero debe existir un mundo donde estén todas esas ideas. Por ejemplo, si yo hablo de el bien, que es el tema que vamos a tratar si hablamos de virtudes, porque estamos hablando de la E. ¿Podemos ver el bien en la realidad? ¿Alguien ha visto el bien? O alguien póngame un ejemplo del bien. ¿Cómo ayudar a las personas? Ya, pero usted cuando ayuda a una persona es solo una parte del bien. Es decir, solo ayuda a esas personas y es un caso concreto. Pero el bien como tal, ¿qué es? O por ejemplo... Tal vez la paz. ¿Perdón? De nuevo, perdón. La paz. La paz. Pero ¿dónde está la paz? Yo no le veo. No me diga que es una paloma. Porque eso es una representación de carácter simbólico. Caemos en la alegoría. ¿Dónde? O también dar lo mejor de uno hacia lo que estamos haciendo. Dar lo mejor de uno, pero usted y el resto, ¿qué entiende por bien? Pongamos algo más sencillo, lo bello. ¿Cómo yo digo que algo es bello? ¿Qué les parece a ustedes que es algo bello? Yo puedo decir eso es bello. Pongan un ejemplo. O sea, depende de lo bello, si es físico o interno. Ya, póngame un ejemplo. Por su estética. Ya, pero póngame un ejemplo. Pero es que también desde la perspectiva o punto de vista de cada persona. Ya, si depende del punto de vista de cada persona. Cada uno nombrará bello a una cosa diferente, un objeto, lo que ustedes deseen. Pero ¿dónde está entonces lo bello? Debe ser un concepto. Y ese concepto que está definido en el diccionario, ¿dónde reside? Es lo que se pregunta Platón. ¿Dónde están los conceptos realmente? No están en el mundo sensible. Ustedes no ven conceptos. No es que ven el libro y les aparece la definición del libro. No. ¿Dónde está?
justamente Platón dice en otro lado, en el mundo de las ideas, y devienen a nosotros en los objetos sensibles. Yo puedo decir que esa persona, que ese objeto, que ese cuadro es bello, solo porque existe la idea de belleza en otro lado. Si no existiera ese concepto como tal, que es puro y una verdad absoluta, no podría yo comprender en lo sensible que las cosas sean bellas, buenas o demás. Y no pudieran ustedes poner los ejemplos que ponen, según Platón. ¿Me explico? ¿Alguien? ¿Dudas, inquietudes? Bien, entonces, vamos a finalizar y dejamos abierta la consideración de las virtudes. No se olviden que cuando hablamos de virtud, estamos hablando de la ética, es decir, del comportamiento que tienen las personas y que buscan. Estará guiado directamente por la pregunta de qué es lo bueno para la sociedad, para una sociedad. Esa será la pregunta. Y también fue la pregunta del maestro de Platón, Sócrates. ¿Qué dijo Sócrates? ¿Cuál era la virtud para Sócrates? ¿Cómo podía alcanzar lo bueno para una sociedad? A ver, ¿cómo se podía alcanzar? La sabiduría. Por medio de la sabiduría. Para Sócrates, el camino para alcanzar la virtud, es decir, lo bueno que se conforma en la sociedad, es por medio de la sabiduría, por el conocimiento. Si yo alcanzo la mayor cantidad de conocimiento posible, haré las cosas buenas de forma necesaria, porque conozco qué es lo bueno y lo malo. Aquel que desconoce qué es lo bueno y lo malo, se guía por lo erróneo. Vamos a terminar ahí, nos quedamos con esta pregunta para continuar las virtudes platónicas. Este elemento que hemos visto, que es el mundo de las ideas, el mundo de lo sensible de Platón, nos permite relacionar, porque los elementos que estaremos visualizando sobre la virtud platónica estará interrelacionado con los conceptos que se observaron anteriormente, sobre todo con la perspectiva del conocimiento. Con eso terminamos. Muchas gracias a todos por participar.